Buenas noches, señores televidentes, y bienvenidos a su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy tenemos un programa muy especial relacionado con un tema penal específicamente. Pero antes de ello quiero darles a conocer que el día 4 de agosto se celebró un día muy especial para esta Corte Superior de Justicia y fue el Día del Juez, esto a nivel nacional. Y en nuestro distrito se llevó a cabo una magna ceremonia en la Catedral San Bartolomé de este distrito. Así que, señores, con toda esta celebración y los pormenores de este magno evento, vamos a dar un video, así que adelante con el video. La Corte Superior de Justicia de Huaura, que preside el doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo, conmemoró en importante ceremonia el Día del Juez. Dicha ceremonia congregó a magistrados, autoridades civiles y militares de la provincia y la región. Asimismo, se hicieron presentes jueces de la jurisdicción de Huaura, Huaral, Barranca, Cajatambo y Ollón. La actividad se inició con la misa Te Deum, efectuada en la Catedral San Bartolomé de la ciudad de Huacho y oficiada por el obispo de Monseñor Antonio Santarciero Rosas. Culminado el acto litúrgico, el presidente de la Corte de Huaura, doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo, acompañado de las autoridades locales, recorrió el perímetro de la Plaza de Armas para otorgar el saludo correspondiente a las escoltas de las instituciones educativas y miembros de seguridad ciudadana ubicados estratégicamente en la Plaza Mayor de Huacho. Culminado el recorrido, la delegación liderada por el presidente de la Corte de Huaura, doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo, inició su marcha hasta la sede central por la avenida Echenique, acompañado por la banda de música de la institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced. Ubicados en el frontis de la sede principal, el oficial de línea de la Policía Nacional del Perú dio el recibimiento oportuno al presidente de la Corte de Huaura, doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, bienvenido. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y, por supuesto, para llegar al inicio de la ceremonia. Brindando honores a la bandera nacional y su respectivo saludo a la escolta del Ejército, la Marina y la Policía Nacional. De esta forma se abrió paso a la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, efectuado por el doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo, presidente de la Corte de Huaura. De la misma forma se izó la bandera de la ciudad de Huacho y seguidamente se elevó la bandera del Poder Judicial. Inmediatamente después se procedió al desarrollo de la sesión solemne en el auditorio Ernesto Yusti Acuña, iniciando con la entonación del himno nacional, seguido del himno de Huacho y al finalizar el himno del Poder Judicial. Acto seguido se dio lectura al decreto ley número 18918 que designa el 4 de agosto como el Día del Juez y estuvo a cargo del doctor Víctor Ramírez Chac, jefe de imagen institucional de la Corte de Huaura. Luego se procedió con las palabras de bienvenida del doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, quien enfatizó lo siguiente. Este día se genera a raíz de que el general José de San Martín, a los pocos días de haber declarado la independencia del Perú, es decir, el 28 de julio se le declara la independencia, y el 4 de agosto está fundando la Alta Cámara de Justicia en el Perú, y reemplaza a los órganos jurisdiccionales españoles.
Este gesto determina que lo importante que es la administración de justicia dentro de la conformación de un Estado. Algunos estudiosos del tema anotan que cuando San Martín creó esta alta cámara, lo que hizo predominar es su independencia, la independencia de esa alta cámara como una garantía de la libertad del pueblo. Por eso, el día de hoy debe ser un motivo de reflexión a aquellos que tenemos esta difícil tarea, de reflexión y de responsabilidad. Nuestra función tiene que ver directamente con la paz social. De ahí que debemos esperarnos en cumplir nuestras funciones conforme a ley y conforme a nuestras convicciones. Con estas modestas palabras quiero darles la bienvenida a todos y expresarles mi agradecimiento por su presencia. Muchas gracias. Prosiguiendo con la ceremonia, el doctor Víctor Raúl Mosqueira Neira, juez superior de la Sala Mixta de la Corte de Huaura, ofreció el discurso de orden por el Día del Juez. Hoy en esta Corte celebramos el Día del Juez y aprovechamos esta ocasión para realzar la figura de algunos ex magistrados que dieron su vida al servicio de la justicia, siendo uno de ellos el doctor Domingo García Lara y el doctor Carlos Yuste Acuña, entre otros, quienes a lo largo de su trayectoria como magistrados dieron un ejemplo de interés e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, constituyendo el paradigma de la justicia cuyo derrotero debemos seguir todos los jueces del Perú. De otro lado, es preciso la ocasión también para levantar la confianza de algunos jueces que aún tenían ejercicio de la judicatura y que en su momento dieron un ejemplo de valentía y coraje al ejercer el cargo de independencia y sin ceder a presiones políticas del gobierno de turno, tal como es el caso de la magistrada Antonio Esther Sánchez, en el caso de los Altos, al de caer aplicar la ley 26.409, conocida como ley de amnistía, por considerar que dicha ley contravenía a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pues lo más importante dentro de la función jurisdiccional es solucionar conflictos y no crear más conflictos como sucede en algunos casos. Es importante señalar que un juez cuando resuelve una causa no lo hace para recibir el aplauso de la tribuna, sino debe hacerlo con apego a la Constitución y a la ley. Por ello, cuando un juez resuelve una causa, no debe pensar, por ejemplo, en el referéndum que hace el Colegio de Abogados periódicamente, sino que lo importante es que la decisión que se adopte en cada caso sea apegada al ordenamiento jurídico vigente, pero sobre todo que no sea arbitraria. De igual forma, sirve esta ocasión para que todos los jueces reflexionemos sobre la delicada función que ejercemos, pues las decisiones que se toman en un determinado proceso, en muchos casos tienen una trascendencia que va más allá de los intereses de las partes. De allí que toda decisión judicial debe ser debidamente motivada, práctica y jurídicamente, con respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas, pues en ningún caso un juez debe resolver de forma arbitraria. De esta forma, hago llegar públicamente mi saludo a todos los jueces de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, a quienes exhorto a seguir con los denodados esfuerzos para evitar justicia, pese a las dificultades y carencias que se pueden presentar en el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, de manera especial, hago llegar mi saludo a los jueces de paz de este instituto judicial, quienes cumplen una función muy importante y que a veces no tienen el reconocimiento que se merecen. Ellos también fueron parte de la estructura del Poder Judicial y contribuyen al sostenimiento de la paz social de nuestro país. Feliz Día del Juez. Muchas gracias. Culminando la formalidad, el doctor Osman Sandoval Quesada, juez superior de la Sala Mixta de la Corte de Huaura, ejecutó el brindis de honor. Lo que me toca decir es que, en primer lugar, nosotros como jueces somos el derrotero histórico de quien en su oportunidad fue Tucurricuy, juez de tránsito de la civilización andina. Somos los herederos de los oidores de la corona española. Y hoy en día está prácticamente en la costa mucho más cercana, representado a través de los expresidentes de la Corte Superior de Huaura y magistrados que hoy en día ya no están en ejercicio, pero que nos alientan día a día para que podamos seguir pugnando por hacer una verdadera justicia en la Corte Superior de Huaura, y que precisamente
como son pocos, pero están el día de hoy acompañándonos en esta ceremonia. Pero también nos toca decir, entre otras cosas, pero ya no en tiempo pasado, sino en tiempo presente, mi saludo y homenaje a los magistrados, letrados o no letrados, que están en las zonas autonómicas, zonas difíciles y agrestes, zonas complejas donde se está realmente escribiendo a la historia del Poder Judicial auténtico, autóctono, y que todavía hay mucho que escribir en eso para que nosotros podamos decir en un día determinado: este es un sistema judicial con identidad. Y así también me dirijo a aquellos magistrados de las ciudades y de las metrópolis para decirles que compartimos con todos ellos el tener por almohada los expedientes, el tener que estar soñando con las causas, cómo se resuelven, y un día en la mañana amanecer felices por haber encontrado la solución del conflicto y por haber dado solución a la controversia. Pero también nuestro saludo y homenaje a los magistrados del futuro, a esos auxiliares jurisdiccionales, de los cuales yo también en algún momento fui partícipe, que hoy en día están aspirando a ser jueces. Son el semillero del Poder Judicial y particularmente de la Corte Superior de Justicia, para que no desmayen en esa sana aspiración. También mi homenaje al ciudadano de a pie, ese que no es juez, ese que es profesional, que está con nosotros el día de hoy, que no ha perdido la fe en nosotros, y aquel que llega por razones indiferentes, llega a la casa de la justicia. También mi homenaje para ellos. Porque tiene fe en nosotros. Y nosotros tenemos que honrar esa fe. ¿De qué manera? Siendo probos, siendo eficaces, siendo honestos, siendo transparentes. Como bien lo decía el doctor Mosquera Neira en su discurso. Se necesitan esos jueces. Requerimos urgentemente esos jueces. ¿Para qué? Para hacer una auténtica república. Para que realmente podamos ser un país integrado y no una posibilidad de país. Ha llegado la hora de que nosotros realmente construyamos un país integrado y desarrollado y que tenga la justicia por delante. Y el pueblo es el que constantemente nos está controlando y fiscalizando. Y más que el pueblo es nuestra conciencia. Los magistrados sabemos perfectamente lo que son nuestras responsabilidades y tenemos que trabajar indesmayablemente para el logro y el propósito de hacer la paz, como bien lo dice nuestro presidente de la República. En este día del juez, de que nosotros, emocionados, somos los anfitriones de este homenaje que más que para nosotros es un homenaje para ustedes que se han dado cita con nosotros. Salud. Salud. Muy bien, señor. Salud. Nuevamente, señores televidentes, espero que les haya gustado estas imágenes del Día del Juez. Y tenemos ahora la presencia, el honor de presentar al doctor Víctor Raúl Reyes Alvarado. El doctor es presidente de la Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior de Justicia de Huaura para tratar un tema muy importante, que es el sistema de audiencia del nuevo Código Procesal Penal. Bienvenido, doctor. Buenas. Bien, muchas gracias. Doctor, agradecido de contar con su presencia. Vamos a ir a una pausa y volvemos con este tema. Está bien. Volvemos, señores televidentes. Volvemos, señores televidentes. Como le comentaba, doctor Víctor Raúl Reyes Alvarado, tenemos un tema muy especial y que ha dado una gran importancia y novedad a nivel de todo el país en el año 2006.
y es el tema del nuevo Código Procesal Penal y el sistema de audiencias. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Tal vez unos antecedentes de esto. Bien, en realidad el 1 de julio hemos cumplido 10 años de aplicación del Código Procesal Penal, por eso permítame rectificar, no sería ya nuevo para nosotros. Teniendo 10 años ya estamos ya en una edad entrando a la adolescencia en aplicación del Código Procesal Penal. Los antecedentes de este sistema procesal penal, brevemente debemos decir lo siguiente, recordando que siendo este distrito judicial que por primera vez aplicó el Código Procesal Penal, no teníamos ninguna experiencia en el Perú, y por tanto jueces, magistrados de acá de esta corte, viajamos a la ciudad de Arica, del estado de nuestro hermano país de Chile, precisamente para poder adquirir experiencia de algo que acá no lo teníamos. Teníamos experiencia en aplicación de un sistema procesal penal escritural, básicamente, que se resolvía en base al expediente, a lo que se acopiaba información en el expediente, lo cual, conforme se conoce en teoría del proceso, en realidad no era un proceso que tenía que ser con un juez que resuelva en las audiencias, sino viendo los expedientes que han sido escritos por los secretarios, que el juez no se encontraba en muchos de los casos presente, y por tanto cuando se resolvía leyendo esos papeles, y que muchas veces no era de acuerdo a lo que realmente ocurría en los casos que se presentaban, donde tenía que resolverse la libertad de las personas, ¿no? O incluso dar tutela judicial a las propias víctimas. Eso se ha cambiado a partir del 1 de julio del año 2006, y ya tenemos un sistema de audiencias en el cual tenemos varios supuestos en los cuales clases o tipos de audiencias que bueno, no sé si es el momento para poder decirlo, usted me dio antecedentes, esos son los antecedentes que podemos tener, ¿no? De que hemos pasado de resolver casos en base a expedientes por escrito a resolver casos en base a un sistema de audiencias donde se debate y se discute y los jueces pasan a resolver. Básicamente creo que este es el término, digamos, principal de la audiencia, donde el juez participa y de forma inmediata, en todo caso, observa cuáles son las actitudes, digamos, de las partes, tanto de los abogados, fiscales. Básicamente, ¿qué roles tiene el juez, doctor, dentro de este tipo de sistema de audiencia? ¿O qué retos le ha impuesto tal vez este sistema para poder llevar a cabo este tipo de audiencias? Bien, el reto es bien elevado. No tenemos actualmente todavía experiencia de parte de las propias universidades para que podamos tener jueces competentes, idóneos y puedan resolver oralmente en las audiencias. Lo que lamentablemente todavía tenemos hasta ahora es que en muchos casos las audiencias concluyen pero sin una decisión oral en ese momento. Entonces la idea es que se debata en la audiencia, que intervengan los sujetos procesales que tienen que intervenir. El juez ha escuchado y visto lo que ha ocurrido en esa audiencia y en ese mismo acto, salvo que sea complejo, que son casos que sí es necesario postergar para resolver en otro momento, sea decidido en ese caso. Entonces, de esa manera podemos cumplir realmente que estamos resolviendo en base a lo que ha ocurrido en una audiencia, porque las carpetas fiscales o los expedientes judiciales o los cuadernos no han desaparecido, todavía existen, están vigentes, están ahí, están encima de la carpeta de los jueces. Y entonces, si no resuelven ahí, van a ir a sus oficinas y van a leer y van a resolver. Sabe Dios, como yo siempre he dicho, no sabemos si lo hace el juez o no, ese proyecto de resolución o esa resolución por escrito. Entonces, por eso es la relevancia y la importancia de que, sobre todo en los casos no difíciles, en los casos fáciles, se haga en las audiencias. El sistema procesal penal con el Código Procesal de 2004, lamentablemente el legislador solo ha obligado en 4 tipos de audiencias que le obliga al juez que diga una resolución oral. La prisión preventiva es uno de ellos, que es fundamental que se realice una audiencia para debatir y finalmente, antes que concluya la audiencia, el juez tiene que emitir su resolución oral en ese momento. Otra cosa es el control de plazos, la tutela de derechos,
exige que el juez se resuelva. Después, en el resto de tipo de audiencias que existe, que son en cantidad, no le está obligando el legislador. Entonces, dependerá de los jueces que lo hagan o no. Si no lo hacen, no cometen ninguna infracción, ninguna responsabilidad funcional. Por eso es que, al menos personalmente, requerimos que también el legislador establezca una posibilidad de que en los casos que generalmente son fáciles, sí se realice en forma obligatoria la resolución oral en una audiencia. Básicamente hay supuestos de la norma en donde señala que el juez tendrá que resolver inmediatamente, y tal vez algunos de estos temas que no está definido, tal vez en la norma que hay un vacío, no se sabe, digamos, cuál es el plazo o digamos de qué forma debe resolver. Entonces, creo que esa es la deficiencia tal vez que puede haberse en el sistema. Sí, hay deficiencia por ejemplo, a nivel de apelaciones, donde yo laboro. La norma dice que las apelaciones de autos que no son autos urgentes, decisiones urgentes como una prisión preventiva, un auto común, normal, un auto de apelación de un sobreseimiento, de una revocación, de una suspensión de pena, un auto de esa naturaleza, el Tribunal de Apelaciones tiene 20 días para resolver. Entonces, esa norma debería modificarse, debería cambiarse. Entonces, dependerá de qué, de los jueces de apelaciones que realicen, no nos prohíbe que lo realicemos oralmente en la audiencia de apelación, y eso lo hacemos. A nivel de sala de apelaciones, probablemente ya aprovechando que nos vengan a ver, vengan a expectar las audiencias en la número 1, para que ustedes mismos puedan verificar, señores televidentes, cómo es que la sala de apelaciones en el 99% resuelve los casos en audiencia. Es decir, ustedes van a venir, van a expectar todo, no solamente el debate, sino también la resolución oral que emitimos. De esa manera nos van a controlar de nuestras decisiones, ¿no? Invitamos a los medios de comunicación que vengan a expectar estas audiencias y informen de esa manera, no cuando se saca nota de prensa, nota de imagen, sino que en el momento se pueda establecer, se pueda verificar, para que vean que realmente ahí hay un debate, ahí existe una decisión jurisdiccional, pueden o no estar de acuerdo, pero es transparente, es público. Y eso lo hacemos incluso cuando por norma podríamos dejar para no resolver ahí, sino dentro de 20 días. ¿Qué es lo que se hacía antes de que, bueno, yo llegué a integrar este tribunal y se hacía por escrito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, depende, yo creo que más que normas, depende de los jueces que están a cargo del sistema de audiencias, y no solamente de jueces, obviamente, sino de los fiscales, los defensores públicos, privados, y la ciudadanía debe exigir ello, ¿no? Debe estar así. Y cuando exista algún caso emblemático, deben ir a estas audiencias, demos toda la oportunidad, deberían venir a transmitir estas audiencias, ¿no? Para que el público lo conozca. Más aún cuando ese sistema procesal penal está imperado de ciertos principios, como el tema de la publicidad, lo que usted nos señala, y además otros principios que orientan en todo caso a que el jugador resuelva de manera inmediata este tipo de procesos, más aún teniendo en cuenta los valores tal vez como la libertad de un ciudadano u otros valores mucho más, digamos, más valorados por nuestra sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos aspectos. Mire, sobre la publicidad que tiene relación con la oralidad, vamos a ver un caso emblemático que pasó en Ayacucho sobre Doctor, la violencia de género. Para poder ampliar nuestro tema, vamos a ir a una pausa y volvemos con nuestro tema. Volvemos, señores televidentes. El Poder Judicial y los jueces del Perú garantizan el pleno respeto de los derechos humanos. Mujer, tú no estás sola. Confía, la justicia sanciona la violencia. Cuando maltratas o abusas de una mujer, interviene la justicia. Soy mujer como tú. Aquí estamos para garantizar tus derechos. Usa razonablemente tus palabras. No ofendas, no agredas, no uses tus puños. Vamos a aplicar, como lo hemos venido haciendo, la justicia con igualdad y sin discriminación de ningún tipo. Así lo hemos hecho en la sentencia de la Corte Suprema.
Volvemos, señores televidentes. Doctor Reyes, nos comenta un caso muy particular, claro, por favor. Sobre el sistema de audiencia que tiene relación. Justo este sábado va a haber incluso una marcha a nivel nacional sobre el tema de una menos, el tema de violencia de género, el tema de feminicidio. En Ayacucho tenemos un tema emblemático, tiene que ver con el sistema de audiencia, por eso lo tomo. En los delitos, ese caso fue un delito de feminicidio por violación sexual, la tentativa de violación sexual. Entonces, en un sistema de audiencias, la pregunta es si en delitos de violaciones sexuales, que tiene que ver con la intimidad de la persona, la audiencia tiene que ser privada. Nosotros decimos sí, tiene que ser privada, pero el momento que la víctima va a declarar, no toda la audiencia. Y la pregunta es si la lectura de sentencia tiene que ser privada, es decir, a puertas cerradas, y con los jueces y los sujetos procesales nada más. En ese caso, si ustedes, ustedes señores televidentes, pueden ir a YouTube, en ese caso de Ayacucho, la señorita que fue arrastrada con el calato pegalón que le denominan, por esta persona que fue condenado finalmente con pena suspendida de 1 año. En ese caso, la lectura de sentencia se realizó en privado. En privado, es decir, no hubo apertura de una audiencia pública para leer la sentencia. ¿Por qué? Porque se entendió que era por una violencia, por un delito de violación sexual, aunque en grado de tentativa, que va a afectar la intimidad de la persona. Sin embargo, existía, yo he visto el video, estaban grabando, y la grabación era del jefe de imagen, no sé si de la propia corte, y después colgaron en YouTube. ¿Y cuánto tiempo se demoraron? Colgaron en YouTube y lo hicieron público. Entonces, las lecturas de sentencias tienen que ser públicas. ¿Por qué? Porque para eso hay una clave, para que no reconocer quién es la víctima. Claro, que en ese caso, como es emblemático, todo el mundo ya sabía, era innecesario hacerlo privado de esa manera, pero ahí de una u otra manera se desnaturaliza el sistema de audiencias. Porque ese es un acto solamente de lectura, y no se pueden estar demorando casi 3 horas para leer una sentencia. Lo más importante es que se hubiese transmitido los alegatos, los testigos de ese mismo caso. De esa manera pudiéramos haber tenido conocimiento de la opinión pública de otra forma, por el medio de comunicación de los juicios orales. Y solamente hubiese sido privado lo que la agraviada hubiese declarado, ¿no? Más aún cuando este tema, digamos, salió por los medios, tuvo una relevancia especial, como nos lo señala usted, y en todo caso, digamos, tanto los periodistas como las personas en particular tuvieron, o a través de este video, pudieron analizar cuál es el contenido de la sentencia, o cuál es el fallo que se pudo dar, ¿no? Más que todo ese tema. Claro, la pregunta es si es que muchas personas han opinado, los medios también, pero antes incluso de que se publique todo el video de la lectura integral de esa sentencia, que uno tiene que escuchar 3 horas. Imagínense ustedes, cualquier ciudadano, si puede estar escuchando 3 horas una sentencia o viendo en su video una sentencia de naturaleza. Muchos probablemente lo hayan realizado, pero lamentablemente en muchos casos, sin que ello ocurra o sin leer la sentencia escrita, se opina jurídicamente. Debemos escucharlo, nosotros tenemos nuestra propia opinión en ese caso. En realidad la prueba era así evidente porque todo el mundo lo conoce en ese caso. Pero yo lo traía a colación porque tenemos que administrar las audiencias. O sea, si realizar audiencias es costoso porque tenemos presente a todos los sujetos procesales en ese lugar. Tenemos que citar a los testigos, peritos, y entonces las audiencias sí son costosas y por tanto tenemos que tener en cuenta los tiempos que se va a tener que dar y tenemos que debatir el caso que viene a debatir. No se puede, en el concepto, tener tanto tiempo de 3 horas para leer una sentencia cuando se puede publicar el íntegro, ya está publicado, y que esas 3 horas puedan servir para otros casos, para resolver casos. Acá hay que hablar lo que realmente es. Hay muchos casos en los cuales muchas cortes, gracias a que en esta corte probablemente no sea así, pero si lo es, necesitamos que nos digan, o sí de repente, que los casos se programan para 2 meses, para 3 meses, para 1 año,
Las audiencias, eso ya realmente resta la credibilidad y que la justicia ya no sería oportuna. Si vamos a citar para una audiencia a 1 año, y eso está ocurriendo lamentablemente, porque no estamos administrando debidamente las audiencias en su debido momento para concretizar qué es lo que vamos a debatir. Obviemos eso, esas lecturas y ocupemos en otra clase de audiencias que sí sean relevantes. Al menos en esta corte, las lecturas, como saben, no lo realizan los jueces, lo realizan, está ordenado así por parte de los especialistas, y para que nos dediquemos a otras actividades en las audiencias para hacer los casos más rápidos. Teniendo en cuenta que no solamente se ve lectura de sentencias, sino también se ve una multitud de audiencias, que no solamente ustedes en apelación, sino también los magistrados de primera instancia, como los juzgados especializados, y que pueden ocupar este tiempo, digamos, para optimizar este sistema de audiencias, que básicamente la finalidad de esta medida que se toma en cuenta, para no, digamos, acortar el tiempo de las audiencias, y que en todo caso se celebren unas audiencias que son de manera imprescindible, que tienen que realizarse. Y digamos, este tema, ¿cómo se podría llevar a cabo, doctor, una gestión adecuada, o en todo caso, quién sería el responsable para adoptar este tipo de medidas? Tal vez los magistrados, o en todo caso el Consejo Ejecutivo, tal vez un ente administrativo. Bien, a nivel de cada distrito judicial tenemos los denominados módulos penales. En el Guaura tenemos el módulo penal de acá de Guaura, que se concede en Huacho. Tenemos en Barranca también un módulo penal, y en Huaral. En cada módulo penal existen administradores, existen coordinador de audiencias, y existen también coordinadores de jueces. Son los jueces administradores y los coordinadores que deben de establecer tipos de audiencias. Vamos a dar un ejemplo nada más. Por ejemplo, hay una audiencia que se denomina revocación de suspensión de ejecución de la pena. Es decir, se solicita la revocación de la pena porque no se pagó, generalmente es lo que más existe, no se pagó una reparación civil, por ejemplo en los alimentos. Verificar si se pagó o no, cuánto tiempo nos va a demorar. ¿Pagaste o no pagaste? Es 1 minuto. Otro minuto más y decidimos la revocación si no lo pagó. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo están demorando en esa clase de audiencias? ¿Media hora, 1 hora? Porque hablan de otras cosas y no de ese caso en concreto. Ese es un ejemplo que ojalá que los administradores o algún juez o jueces nos puedan escuchar, porque muchas veces en la formalidad muchas veces no nos escucha. Eso es lo que tenemos que hacer, de esa manera. Probablemente otra clase de audiencias puedan demorar más, pero para eso ya nos liberamos de tiempo. Hay varios ejemplos. Entonces, es para optimizar el tiempo, para establecer tipos de audiencias. En cada corte existen estos los administradores y los coordinadores, juntamente con los jueces, que deben de realizar así. Depende de nosotros mismos, además de cada juez que va a las audiencias, ¿no? Para eliminar carga procesal. Es básicamente eso. Más aún cuando la función del juez es justamente dirigir, en todo caso, la audiencia, determinar si, digamos, si la parte se está tal vez argumentando otros aspectos que no están relacionados con la audiencia, y en todo caso dictar los procedimientos o recomendarle al abogado, en todo caso, que se adecúe a los alegatos de la audiencia. Ese básicamente sería tal vez cada función de cada magistrado. Es controlar los tiempos, y más que recomendar a los abogados, que es una pregunta de suya, en cuanto a sus intervenciones, muchos que dicen, ¿de dónde se viene? Lo que pasa es que tenemos una cultura que tenemos que cambiarla. Por ejemplo, no me puedes recortar el derecho a la defensa porque me está recortando el tiempo para poder yo sustentar mi apelación, por ejemplo, o algo que yo he solicitado. Yo le doy un tiempo para que sustente, y ese tiempo es razonable, como juez le estamos dando. Pero si el abogado está estableciendo o fundamentando oralmente supuestos que no tienen nada que ver con su pretensión, no le puedes dejar que siga hablando, y no le estoy cortando, solamente le estoy centrando el debate. Y ese es mi deber como juez, es mi obligación, porque lo que nos interesa es que resolver ese caso. No nos interesa resolver otros supuestos que no son materia de debate. Entonces, eso también es lo que falta. Entonces, por tanto, se requiere pues capacitación, formación, responsabilidad, pero desde mi punto de vista, vocación. Vocación por parte de los jueces, por parte de los fiscales, por parte de los abogados,
Y eso es lo que nos compete. Finalmente sí, son los jueces que dirigen las audiencias y son los que van a resolver, y a ellos tienen que ir dirigido también la forma cómo es que deben sustentar, cómo deben presentarse los sujetos procesales. Entonces, finalmente somos los jueces que vamos a ser responsables en todo aspecto, porque vamos a dar la decisión final, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa. Volvemos, señores televidentes. El Poder Judicial y los jueces del Perú garantizan el pleno respeto de los derechos humanos. Mujer, tú no estás sola. Confía. La justicia sanciona la violencia. Cuando maltratas o abusas de una mujer, interviene la justicia. Soy mujer como tú. Aquí estamos para garantizar tus derechos. Usa razonablemente tus palabras. No ofendas, no agredas, no uses tus puños. Vamos a aplicar, como lo hemos venido haciendo, la justicia con igualdad y sin discriminación de ningún tipo. Así lo hemos hecho en la sentencia de la Corte Suprema. Volvemos, señores televidentes, con nuestro programa y nuestro último bloque también, doctor. Y tal vez un tema que usted lo ve a diario, digamos, ¿cuáles son las audiencias que se ven tal vez en usted como órgano de segunda instancia, como sala? Digamos, ¿cuáles son las que tienen mayor relevancia? Básicamente, evidentemente, son las sentencias, ¿no? La relevancia en las sentencias es porque en este caso ya ha existido un juicio oral en primera instancia. De acuerdo a la normativa procesal penal se ha establecido que también en segunda instancia exista un juicio oral, pero este juicio oral es limitado, no vamos a repetir el juicio oral de primera instancia, pero sí la norma señala que puede ofrecerse incluso pruebas, pero totalmente limitado, ¿no? En presupuestos bien definidos, prueba nueva, prueba que no se actuó en primera instancia por digamos, no responsabilidad de las partes, porque las partes deben coadyuvar para que las pruebas se produzcan en primera instancia, y de esa manera sí se puede desarrollar un juicio oral de segunda instancia para que se dicte sentencia. Entonces, en segunda instancia lo más relevante sería pues ver los casos para revisar las sentencias, sobre todo las condenatorias, ¿no? Por cuanto en lo que corresponde a las sentencias absolutorias ya tenemos resoluciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también en casaciones vinculantes, inclusive por la propia Corte Suprema, que ha establecido que los absueltos no pueden ser condenados en segunda instancia. O sea, no existe condena del absuelto en segunda instancia, por cuanto este condenado absuelto en segunda instancia no se ha previsto que pueda recurrir vía apelación a otro órgano que pueda revisar su condena, ¿no? Entonces, por ello es que para responder su pregunta, lo relevante son revisar las condenas. Y si creo que todavía tenemos el tiempo, si me permite, mire, que tiene que ver con este sistema también de que, atendiendo a que esta Corte tiene una sola sala de apelaciones, da mensajes y fija también precedentes para el resto de la comunidad jurídica y de los ciudadanos que tengan conocimiento. Voy a contar este caso porque consideramos que es relevante y es importante que se conozca. Tráfico de drogas, la imputación es tráfico de drogas, que es un delito grave, en el que la policía, por servicio de inteligencia, por los informantes, se dice que en tal lugar se están haciendo pase de droga. Entonces, tiene esa información, va al lugar y según se indica que en ese lugar se verifica que alguien está haciendo algún pase de droga. Y esta persona, al ver a la policía, ingresa a la vivienda. Al ingresar a la vivienda,
no existe autorización judicial, pero la Fiscalía lo capturan a esta persona, encuentran incluso droga en la vivienda, ¿no? La Fiscalía lo detiene, pide la prisión preventiva. Otorgan prisión preventiva, el juez lo otorga, se apela y en segunda instancia se verifica este tema de que si hubo o no una prueba prohibida, una prueba ilícita, por vulneración de un derecho constitucional que todos los ciudadanos, yo y ustedes, señores, tienen. La policía no puede ingresar a las viviendas salvo cuando exista flagrancia o cuando se haya autorizado el ingreso por parte del ciudadano, por parte de los moradores de esa vivienda. Y en este caso no había autorización judicial. Y la pregunta es si es que era flagrancia o no. En ese caso que estamos comentando, si existía flagrancia. Si la policía dice que tenía ya conocimiento, que había un pase, entonces, al tener previo conocimiento, tuvo que haber, y que ingresa a esta vivienda, para ingresar, la flagrancia se determina en ese momento, encontrar con la droga en ese momento antes que ingrese a la vivienda. Entonces, si supuestos de esta naturaleza se dan, y nosotros en nivel de segunda instancia hubo lo siguiente. En mi caso, establecí que efectivamente en este caso se había producido un ingreso no autorizado por los moradores de esa vivienda y además que no constituía una flagrancia al exterior de la vivienda, que es lo único que podría haber autorizado su ingreso si es que se encuentra en flagrancia al exterior y esta persona ingresa. Y por tanto opiné que se revoque la prisión. Otro colega opinó que se confirme, otro colega la nulidad. Entonces se hace la resolución en mayoría, se llama a un cuarto integrante para que dirima y se dirime por la confirmación de la prisión preventiva. Pero esto ha llegado ya a una sentencia donde se condena y esta es revisada en segunda instancia. Y en segunda instancia, nuevamente, los jueces de apelaciones hemos intervenido y se ha establecido que ha habido una prueba ilícita y se ha absuelto. Y no es que nosotros absolvemos y ordenamos una libertad porque no se haya encontrado la droga. A la persona no se encontró droga en el interior de la vivienda, sino que a esta persona no se le encontró y se ingresó sin una autorización judicial. Y son estas situaciones que los jueces tenemos que tener en cuenta en su momento para establecer también el cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales de todos los ciudadanos y no solamente de los que participan en un proceso. Más que en todo caso, digamos, debe haber un tema interinstitucional en el caso en que la policía, el Ministerio Público estén vinculados estrechamente tal vez con el tema de los procedimientos que se puede llevar a cabo tal vez en este tipo de delito, como nos comenta de narcotráfico, o en todo caso con los procedimientos de cómo se debe llevar a cabo una detención o tal vez un allanamiento como en este caso ocurrió, para que no pueda, digamos, subsistir este tipo tal vez de nulidades que puede llevar a tal vez a la absolución de un presunto, digamos, de un presunto delincuente, ¿no? Tener en cuenta todos esos temas, tal vez una actuación interinstitucional de todos los entes vinculados a la Administración de Justicia para evitar ese tipo de, digamos, de omisiones que serían en este caso. Eso es lo que tratamos de que se entienda, y que a nivel del Poder Judicial, obviamente por intermedio de los jueces, tiene que garantizar el control, tiene que controlar y cumplir con la Constitución. Si no sería así, entonces ya no estaríamos en un lugar donde nos compete precisamente esa garantía. Pero para que ello no ocurra, evidentemente la policía tiene que trabajar, como se dice, de la mano con la Fiscalía. Y en ese caso no fue así. Si hubo un operativo, debe estar ahí el fiscal, para que justamente como defensor de la legalidad del mismo. Y eso no ocurrió tampoco. Entonces, pese a que estamos aplicando el Código Procesal Penal, actualmente también se está haciendo conocer en los medios que ha existido un escuadrón de la muerte, precisamente porque no se cumplen las normas en ese caso también de la propia Constitución. Si bien en Lima o en esos lugares no es tanto todavía vigente el Código, pero la Constitución sí en todo el Perú, y nosotros estamos para ese fin. Entonces la policía también evidentemente tiene conocimiento
pero desconocemos por qué no pone en conocimiento de la Fiscalía para que la Fiscalía en todo caso realice pues un debido proceso y disponga lo que tenga que disponer y no ocurra lo que usted señala, que muchas veces por ese motivo de una u otra manera se establezca una irresponsabilidad por encontrar una prueba irregular, una prueba ilícita, una prueba que se excluye, porque no se puede permitir que esto pase, porque si fuese así, entonces no estaríamos ya en un Estado de Derecho constitucional como creo que sí lo vivimos. Doctor, nos ha quedado corto el tiempo. Le agradezco su participación, más que todo resaltar las funciones del juez en este sistema de audiencias y básicamente por darnos a conocer todas estas limitaciones o tal vez deficiencias que tiene el sistema de audiencias para con todos nuestros televidentes. Muchas gracias. No, nada, gracias a ustedes. Muchas gracias, señores televidentes, por habernos sintonizado el día de hoy y siempre esperando que nos acompañen en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Nos vemos. El Poder Judicial y los jueces del Perú garantizan el pleno respeto de los derechos humanos. Mujer, tú no estás sola. Confía, la justicia sanciona la violencia. Cuando maltratas o abusas de una mujer, interviene la justicia. Soy mujer como tú. Aquí estamos para garantizar tus derechos. Usa razonablemente tus palabras. No ofendas, no agredas, no uses tus puños. Vamos a aplicar, como lo hemos venido haciendo, la justicia con igualdad y sin discriminación de ningún tipo. Así lo hemos hecho en la sentencia de la Corte Suprema.